¿Por qué no le pongo el signo? Porque después le vamos a poner en el gráfico cómo apunta el vector y con eso le damos el signo. Entonces, si esta es la recta que conecta sigma 1 con el punto, al ser positivo sería algo así el campo E1. Bien, hacia arriba. El campo producido por 2, al ser negativo, iría para allá. Y ahora faltaría calcular en la esfera. Para ello tenemos que demostrar el campo de una esfera en puntos interiores. Obviamente ustedes aquí hagan más prolijo, expliquen que esto de arriba es el plano y ahora lo que vamos a hacer es de la esfera. O sea, aplicamos Gauss. Que si resolvemos esto, se acuerdan que da E por 4pi R cuadrado igual a la carga neta sobre epsilon 0. Y la carga neta para puntos interiores, al ser una esfera conductora, sería 0. Entonces el campo es igual a 0 para radios menores. Bien, entonces lo único que queda es resolver el campo E1 y E2, es decir, calcularle las resultantes. Vamos aquí a la izquierda. El ítem A resta conocer nomás el campo total con Pitágoras y el angulito al estar en el primer cuadrante, la resultante, sería este el angulito. Lo calculo como la tangente inversa de E1 sobre 2. Así de sencillo. ¿Ha quedado alguna duda del primer ítem? No le hago con los cálculos numéricos para que vayamos más rápido también y para mí es suficiente con que sepan demostrar teóricamente. Sí, Lucho, se entiende. Bien. ¿Seguro nadie tiene dudas o no se animan? Yo no tengo un problema en escucharlos, por favor, en serio. Para eso estoy. Yo no los reto ni nada, para nada. Bueno, si les surge alguna duda, me avisa. Vamos al punto B. En el punto B, fíjense que ahora cae afuera de la esfera. Entonces yo tengo que ahora demostrar cuánto es el campo para puntos de afuera. Vamos a hacer eso primero. Entonces tenemos E por 4pi R cuadrado igual a carga neta sobre epsilon 0. Aquí podemos resolver de dos formas. El tradicional, en el que encontramos que la carga neta es igual a la carga total del elemento sobre epsilon 0. Entonces el campo es K por Q sobre R cuadrado. Y recién a eso lo particularizamos. ¿Por qué? Porque no tenemos nosotros el valor de la carga. Nosotros tenemos el valor de sigma. Entonces esto queda K por sigma
¿Se acuerdan que la carga sería sigma por el área? Entonces sería el área de esa esfera, o sea, 4pi por el radio al cuadrado. Ese sería el campo reemplazándolo a sigma. Si no, el otro camino es a la carga neta, ya directamente la reemplazan por sigma por 4pi radio al cuadrado. Ojo, radio de la esfera, ¿no? Radio de la esfera, no de la superficie gaussiana, porque hasta ahí va la carga. Entonces ustedes ahora simplifican, en el otro también pueden simplificar, ¿no? Y les queda directamente como E igual a sigma por r cuadrado sobre epsilon 0 r cuadrado. O sea, si a este de arriba le reemplazan el caso por 1 sobre 4 pi epsilon 0 y llegan a esto también, ¿no? Así que cualquiera de los dos es válida. Les muestro yo nomás para que vean los distintos caminos que se pueden hacer. Vamos a trabajar con lo de abajo. Si particularizamos el campo de la esfera, sería sigma 3 por el radio de la esfera al cuadrado sobre epsilon 0 sobre el radio del punto al cuadrado. Entonces ese R, que es este de aquí que lo he puesto con línea de trazo, hay que encontrarlos. Hay que encontrarlo ¿cómo? ¿Quién sabe? ¿Cuánto puede valer? ¿Usamos Pitágoras? Exactamente. Vamos a trabajar con Pitágoras, sabiendo que el cateto adyacente es el punto de vinculación entre el centro y el punto B. Sería todo esto, o sea, 2,5, ¿no? No, perdón. Esto arranca en 1. Entonces sería esto 2,5 menos 1. ¿Que no? Y la altura sería esto. Es decir, 1. Es 1. No, perdón. Es 0,6. 0,6. Ahí tienen que tener mucho cuidadito. Perdón, esto era 4,5. No, 2,5 menos 1. Perdón. Sí. Entonces, r cuadrado va a ser 0,6 al cuadrado más 1,5 al cuadrado. Bien, con eso ya tienen todos los datos. Ahora vamos a ver cómo se comportan los vectores. El vector debido al plano infinito, sigma 1, ¿hacia dónde apunta? En el punto B. Hacia arriba. Perfecto. Vamos hacia arriba. El del campo 2, el plano 2, ahí le limpio. Este sigma 2, ¿hacia dónde apunta? Hacia el eje Y sería. A lo negativo. Apunta, claro, hacia los negativos sobre el eje X. Y el de la esfera, aquí está el detalle. Recuerden que la esfera es negativa. Entonces, sobre esa recta que vincula el centro de la esfera con el punto, iría para abajo. O sea, sobre esa recta hacia en atracción. ¿Sí? Con eso ya tenemos definidos los vectores. Tenemos que calcular nomás la descomposición de E3. Entonces tenemos que conocer el angulito este, el de aquí. Vamos a llamarle alfa. O bien calcularle el coseno y el seno. El coseno sería 0,6. Perdón, sería 1,5 sobre R, que es todo esto,
la raíz cuadrada de todo eso. Y el seno sería 0,6 sobre la raíz también de C sobre esto. Ahora, vamos a trabajar con eso, ahí los paso en limpio para que se entienda mejor. Eso está horrible. Tenemos E1 así. Tenemos E2 para allá. Y tenemos E3 para aquí. Que si nosotros hemos calculado este angulito alfa, este se repite aquí. Entonces aquí está alfa. Bien. Si hacemos sumatoria de fuerza, sumatoria de campos en Y, o en los verticales, vamos a llamarle. Sí están los ejes, así que vamos a poner Y. Sería E1 menos E3. Entonces sería sigma 1. Ojo, aquí siempre reemplacen sigma por sus valores positivos, no negativos, ¿no? Siempre positivos. Sobre 2 epsilon 0. E3 sub Y sería X, ¿no? Sí, perdón, tienes razón. Gracias. Y sería aquí sigma 3 por r cuadrado sobre 2 por... Bueno, este r que hemos sacado aquí, el r cuadrado este, que no sé cuánto vale, ese va aquí, por el seno de alfa, que es eso que hemos sacado aquí en estos calculitos auxiliares de arriba. Con eso encontramos la coordenada en Y. La componente en Y. Y en X tendríamos, viendo el dibujito de nuevo, menos E2 menos E3 en X. Entonces menos, este 2, sigma 2 sobre 2 epsilon 0, menos, otra vez aquí, sigma 3 por r al cuadrado sobre 2 por el r cuadrado que hemos encontrado, pero por el coseno del ángulo. Finalmente, el campo total va a ser por Pitágoras, campo en X al cuadrado más campo en Y al cuadrado, mientras que el angulito, también tita vamos a llamarle, tangente inversa. No se olviden que se reemplaza aquí Y y X. Para calcular el angulito, sí pongan el signo, porque eso les va a decir hacia cómo les va a quedar más o menos. Bueno, también tengan en cuenta, dependiendo en cuál cuadrante cae, para que calculen cuánto es el ángulo total. Así ponen aquí, entonces, el campo total que han sacado, punto y coma, el angulito es tita más tanto, por ejemplo, más 180 si cae en el tercero, etc. Vamos a llamar más tita prima. Aquí en el A también tenían que poner, ¿no? La conclusión como vectorialmente, E total, de igual forma, E total con el angulito. ¿Queda claro ahí el ejercicio? Sí, Lucho. Bien. ¿Ha quedado alguna duda?
Esto no creo que lo entiendan si yo les mando en foto. Em, bueno, como quieren tomar unos mates para descansar, escucho consultas si es que tienen y si no, bueno, vamos a otro ejercicio. Muy chiles los veo o no me quieren decir y están perdidos. No sé qué me da más miedo. A ver, creo que me han mandado un mensaje. Recién leo lo del dipolo. Perdón. Em, la verdad que no sé, che. Que yo sepa, nunca han pedido dipolo en el recuperatorio, pero por dudas, habría que ver, che. Si quieren podemos ver uno de dipolo después para que queden tranquilos de que es una tontera. Y para radios mayores, a ver, sería este caso de aquí. Lo único que te cambia cuando vos tienes radios mayores, vamos a hacerlo en limpio para que quede bien explicadito. Bueno, considera que esta papa es el cilindro. Vos tienes un punto aquí. Eso, como he dicho ahí, paso a paso. Ustedes tienen que primero dibujar todo y después ver en qué punto, en qué coordenada cae cada punto. Aquí en este caso ha quedado afuera de la esfera, ¿no? Entonces yo tengo que demostrar el campo para radios mayores. Lo único que he hecho yo de distinto, porque los campos de los planos quedan iguales. El plano este está así, otro plano está así. Ah, no, para. Justo esto cae en la intersección. El primer plano está así y el otro plano está así, ¿que no? Entonces, ninguno de los campos de los planos me cambia. El único que me cambia en este caso es el campo de la esfera. Ahí sí empieza a aportar. ¿Te acuerdas que para puntos internos la esfera no colaboraba al no tener carga? Entonces, en puntos de afuera, le calculo la superficie gaussiana para un radio R cualquiera. Y bueno, eso es básicamente demostrar, ¿se acuerdan? Que el campo de una esfera cualquiera, positiva, cuando hagan la demostración, vamos a hacer aparte, no, no se mezclen. Se agarran, hacen la esfera por separado, dicen que tiene densidad positiva, toman la superficie gaussiana y esto queda. O vamos a hacerlo completito, así ya queda todo bien redondeado. El campo debido a una esfera es saliente, si es positivo. El diferencial de área que se toma es hacia afuera y perpendicular a la superficie, entonces coinciden. Esto queda E por dA por el coseno de 0. E por dA y por eso se llega a esto. Entonces igual a la carga neta sobre epsilon 0. Ahora la carga neta va a ser, fíjense,
la carga encerrada por la superficie gaussiana, es decir, por la superficie verde. En ese caso, si mi esfera tiene densidad de carga sigma, entonces yo tengo que mi carga neta es sigma por el área de la esfera, es decir, la de radio R. Porque más allá del radio de la esfera, yo ya no tengo carga. Esto queda por el área esa, que es 4pi radio cuadrado, sobre epsilon 0. Se va el 4pi y por eso me queda que el campo es eso. Ahora, con este valorcito, yo ya podía irme al gráfico para poder ver cómo se comportaba el resto. ¿Se acuerdan que como es negativa, apuntaría así esta para aquí? Sigma 2 apunta para la izquierda, porque es como una atracción que tiene al punto. Y sigma 1 va para arriba. Entonces ya después el resto es aritmética. ¿Ha quedado claro ahí? No sé si esa era la pregunta. Buenísimo. Vamos a pasar a resolver ahora este ejercicio que les quería proponer. Y después vemos dipolos. ¿Ustedes no han tenido ejercicio de cinemática, que no? ¿En la guía? No me acuerdo, por las dudas. Sí, han tenido uno de cinemática. El ejercicio 3, vean sí o sí, ¿me han entendido? Porque eso sí o sí puede ir en el recuperatorio, ¿no? Sí o sí. Ahí les mando el grupo. Bien, ahí me han mandado también este ejercicio, ahí lo mando al grupo. Una vez que resolvamos lo del anillo, lo hacemos ese ejercicio rapidito porque acuérdense que el disco es una particularización de un anillo, entonces van a ir encadenados ahí. Y además les adjunto el enunciado este que les digo yo. El ejercicio 5. Por favor, no se les ocurra resolver el ejercicio 4, por ejemplo, de esta guía o no sé, algo que no se parezca a lo que han venido viendo, por favor, en serio. Si quieren, en serio, agarrar esta guía para practicar o la otra guía que les he mandado, acuérdense, resuelven ejercicios que sean parecidos a los de su guía. Pues si no, ustedes solo se van a empezar a asustar o van a decir, no, esto no sé, y la verdad es que no necesitan saberlo. Es que por favor, en ese sentido, quédense re tranquilos. Bueno. em, si ya lo tienen, vamos a leer. Tenemos entonces dos anillos de radio R, tienen orientados sus ejes a lo largo de una misma línea y están separados a una distancia 2R. Un anillo tiene densidad de carga lineal y el otro tiene negativa. Hay que calcular el campo en un punto a la mitad de los dos anillos sobre el eje común y después en un punto P2 a una distancia radial, a una distancia R hacia afuera del anillo negativo. Entonces, esto sería lo siguiente. Y esta creo que es la línea más recta que me ha salido hasta ahora. Bueno, ya me he echado, ahora me va a salir cualquier cosa esto. Ah, bueno, puede pasar. Aquí tenemos un anillo entonces. El ejercicio del disco, ¿que no, Lucho?
Primero vamos a resolver el de los dos anillos de la guía que he mandado. Ah, bueno. Bueno, Y el del disco, después lo hacemos porque es una particularización de este. O sea, aquí tenemos densidad lambda. Esto tiene un radio R. Y aquí a la derecha una distancia de 2R. Este es el otro. Tienen el mismo radio, separados la distancia 2R. Entonces les piden calcular a la mitad de los dos anillos, que sería aquí. Es decir, una distancia R de ambos. Y después a una distancia R del negativo. Que aquí me olvidé de aclarar. Este es el negativo. Sería aquí. Perdón, este P2 vamos a llamarle así. Este P1. Bueno, esto se resuelve de la siguiente manera, es muy sencillo. O alguno, a ver, ¿quién se anima a decirme? Porque este es en serio muy sencillo. Podemos hacer en un minuto. ¿Alguno que se anime? Sin miedo. Lucho, ¿cómo sería lo que dice sobre el eje común She? No sería eje común X. A ver. A lo largo de una misma línea. A ver. Vos dices del ejercicio 5 este que no. Sí, sí. Ah, no, o sea, lo único que te está diciendo ahí es que los dos anillos están como con sus ejes coincidentes con el eje X, por ejemplo, por decirles un eje cualquiera. No es que uno está, por ejemplo, girado aquí, o hay otro que está en el plano Z, o que está así. Los dos están sobre el mismo eje, entonces eso facilita un montón todo. Eso es lo único que les dice el ejercicio. No sé si esa era la pregunta. Claro, ahí el enunciado dice a la mitad de los dos anillos y sobre el eje común She. No, y sobre el eje común. Después te dice y para el ítem B, el campo eléctrico tanto. Ah, bien, bien. Sí, ahí como que presta confusión. Ustedes pueden ponerle el eje que quieran, así que tranquilos, no pasa nada. O si quieren le ponen share a este y con eso resuelven todo. Pero ahí está bien. Bueno, básicamente aquí tenemos que calcular el campo de un anillo. Calculando el campo de uno, ya tenemos el campo de los dos. Entonces, ¿se acuerdan? Calculamos en un punto P, que está a una distancia X del anillo. Tomamos los dos elementitos diferenciales, este y este. Están separados una distancia R del punto. Esto tiene un radio R, casi me olvido. Tiene un angulito tita. Entonces, el campo eléctrico ocasionado por cada uno de estos elementos es para allá y para allá. Entonces, el ángulo tita ese se repite aquí. Las componentes en X se suman y las componentes en Y se anulan por simetría. Entonces, ahí se concluía, ¿se acuerdan? Que el campo en Y total es 0, mientras que en X hay que demostrar. Vamos a ver aquí abajo. El campo total es toda la contribución que tengo en el eje X. Es decir, diferencial de campo descompuesto en la coordenada coseno del ángulo tita.
Entonces esto me queda igual a K por dq sobre r cuadrado por el coseno de θ. ¿Y qué elementos eran constantes? Esto también ya se tienen que acordar. Bueno, K sí o sí es constante. Pero después, ¿qué se sabía de r cuadrado y del coseno? ¿Alguno que se acuerda? Y ahí había que hacer Pitágoras, unos pasos de eso, ¿no? Claro, puedes hacer Pitágoras, pero yo más que nada pregunto físicamente si esa distancia r variaba para cualquier dq que tomen y el Ah, no. coseno. No, es Perfecto. constante. Bien, entonces puedo sacar, perfecto, ambos elementos de la integral e integro solamente de 0 a la carga total, resultándome k por q por el coseno de θ sobre r cuadrado. Y recordemos también que el coseno de θ, si lo sacamos por Pitágoras, por trigonometría, es la distancia x sobre r. Y por último, r es la raíz de x cuadrado más el radio al cuadrado. Entonces finalmente el campo de un anillo queda k por q por x sobre x cuadrado más r cuadrado a la 3 medios. Si particularizamos, bueno, ambos tienen densidad lambda, tienen radio R, así que como que los dos tienen que dar lo mismo. Aquí como tenemos de dato lambda, entonces quedaría k por lambda por el radio, es decir, reemplazo la carga total por lo que es su densidad lineal, densidad lineal por la longitud comprendida por toda la carga, o sea, por el perímetro del anillo. Lucho, disculpa, ¿qué ejercicio es? Este es el ejercicio 5 que he pasado al grupo. A ver. Ah, no, paren. Le mandó a un solo grupo. Mala mía, mala mía. Ah, ya me parecía porque no lo encontraba. Perdón, perdón, es el ejercicio 5 de esta guía que he mandado ahí. Mil disculpas, estaba hablando en el aire entonces. Con razón, capaz que se habían asustado. Bueno, como les decía, más o menos lo que dice el ejercicio es que tienen dos anillos de cargas opuestas con el mismo radio y están separados a una distancia de 2R y les piden en un punto P1 entre los dos y un punto P2 afuera del negativo. Bueno, lo bueno es que ya saben cómo reemplazar la carga por la densidad lambda cuando les den, ¿sí? Queda x cuadrado más r al cuadrado a la 3 medios. Para calcular el punto P1 lo que tienen que hacer es ver cómo se comporta. Recuerden que el campo ha quedado directamente una coordenada en X, ¿no? Es decir, el campo que produce un anillo está solamente en la coordenada X. Significa que el anillo positivo va a producir un campo hacia aquí, sobre el eje X. Mientras que el anillo negativo produce un campo en atracción sobre el eje X. Entonces en el punto P1, el campo total es la suma de E1 con E2. Es decir, como son iguales, fíjense, quedaría dos veces K por lambda, 2pi radio,
Y bueno, y aquí habría que reemplazar también por la distancia X, pero ahí lo borro. La distancia que separa el anillo 1 del 2, vale, del anillo 1 al punto es R, ¿que no? Entonces aquí el X vale R. Y aquí abajo también vale R. Y bueno, si ustedes reemplazan ahí aritméticamente también pueden llegar a otra expresión un poquito más chiquita. Pero esa es más o menos la mecánica. Y en el punto P2 lo que tendrían es producto de la negativa, un campo para allá, y producto de la positiva, un campo para aquí. Entonces, al ser opuestos, el campo total en el punto P2 es el campo 1 menos el campo 2. Pero ojo, no son iguales porque las distancias que separa el anillo 2 del punto es R y la distancia que separa el anillo rojo del punto es 3R. Entonces cada uno van a tener que trabajar con su expresión por separado. No quiero adentrarme mucho porque vamos a perder mucho tiempo ahí. A ver, no, bueno, tenemos tiempo. Vamos a hacer rapidito. Debido a 1, queda acá por lambda. Entonces la distancia X que separa es 3R. Lucho, Sí, si, si pasaría lo mismo, pero en el punto uno, ahí sí se anularía que no el campo, el cero. em, O sea, si uno va para, uno es positivo y otro es negativo. exactamente. Ahí Sí, está a la sí, misma porque distancia. exactamente. Están a Bien, la misma distancia, tienen la misma carga y tienen el mismo radio, así que sí. bien. Y bueno, para el anillo verde tenemos una separación R nomás. Entonces sería esto. Así quedaría reemplazada ya todo. Lo pueden, como digo, aritméticamente simplificar un poco, pero básicamente esa sería la resolución. ¿Ha quedado claro? Fíjense que no es difícil. Escucho consultas, cualquier cosita, mientras tomo matecitos. Yo te quería preguntar, Lucho, en el ejercicio que me tomaron a mí, que me tocó a Ujú. mí en el parcial, de una línea que va de, por ejemplo, -2 a 2 y Sí. tenía que sacar el campo en ese punto. Y aparte me daba una carga puntual en -6, por ejemplo. Y yo ahí para el campo total tenía que sumar los dos campos. Sí, si tenían el mismo signo, sí. Pero lo que sí, ese creo que lo resuelto la consulta pasada, está en el grupo ahí la resolución, Ah, no, pero te no lo lo vi. explico así, no hay problema. Te lo explico Sí, así a grandes rasgos sí, aquí en sí. esta ventanita de costado. Trabaja por separado lo que es la línea corta de lo que es la carguita puntual. Pues tienes aquí tu línea corta. Como me decías vos, está simétricamente colocada. Entonces te pedía aquí en un punto Y tanto, ¿que no? Sí, sí, sí. Entonces vos tienes que demostrar, ¿te acuerdas con la demostración de los angulitos? Esa me parece la más completa, decía en la consulta, porque de ahí derivan muchas expresiones. Entonces si se las saben a esas, saben todas. Sí, yo lo hice con eso. Perfecto. Bueno, demostrando todo eso, vos llegabas a que el campo de una línea corta es K por Q, a ver, no, K por lambda sobre, sobre Y0. Y bueno, como los ángulos son iguales por estar simétricamente colocadas, te quedaba dos veces
el coseno de uno de los angulitos. Básicamente esto llega a 2. Entonces, si la línea era positiva, el vector en este punto iba hacia arriba. Acuérdate, la demostración siempre, siempre hacerla con lambda positivo. Cuando vos vayas al gráfico del ejercicio, en el que vos tienes tanto la línea como la carga, ahí sí ya te importa el signo que tienes realmente. Por ejemplo, en la línea corta, negativa, y tienes una carga puntual aquí, positiva, te piden aquí en este punto Y0 de 3, por ejemplo. Entonces el campo producido por la línea sería hacia abajo, ¿no? El campo de la línea. Y el de la carguita iría hacia arriba, porque carga positiva. Además sabes que el campo de la carga puntual es K por Q sobre la separación que hay desde la carga hasta el punto, ¿no? Al cuadrado. Si la carga está en -4, ¿cuánto es el R? Y la distancia de -4 al punto. Sería entonces 7. ¿Sí? Bien. Perdón, esto va en metros, 0,07 metros al cuadrado. Y bueno, después ya por sumatoria de campos calculas cuánto es la resultante. Bien. Eso es todo lo que hay que hacer. Se me hace que no considera así por la carga. Yo lo hice primero lo de la línea. Ah, y te quería preguntar también, yo la integral no la hice entera porque como está ahí en la tabla de integrales que nos dan los Inge, pensé que no había problema en poner el resultado directamente, o sí tengo que hacer la integral. Depende de qué demostración has usado. Si has hecho la demostración de los ángulos, esa vos la puedes ir haciendo analíticamente. No necesitas tabla. Pero si la has hecho con el método ese que usa la licenciada, creo que sí Claro, puedes ese. entrar a la tabla. Pero no sé, yo no me gusta trabajar con esa porque como que es muy limitada. Ajá, bien. Pero bueno, si la licenciada lo ha hecho de tabla, voy a tener el respaldo de que uno de los profesores lo ha resuelto así. Claro, porque en la clase ella dio que la integral, dice, lo dejo para análisis, dice, y escribió la cosa, el resultado directamente. No, siempre y cuando esté en la tabla de integrales, ustedes la pueden usar. Ah, bueno. Pero bueno, eso nomás. Bien, gracias, Lucho. No, de nada. Vamos a hacer el disco entonces ahora. Como decía, el disco es una particularización del anillo, entonces vamos a trabajar con... eh, vamos a otro screen. Hemos encontrado entonces que el campo de un anillo era K por Q por X sobre X cuadrado más R cuadrado al 3 medio. A ver qué decía el ejercicio este del anillo. Va el del disco. Tiene un radio de tanto, densidad superficial de tanto y calcula el campo eléctrico a una distancia de tanto. Entonces, básicamente tienen que demostrar el campo de un disco. Conocen el radio y conocen la separación. Bien, vamos aquí. No vamos a hacerlo tan largo esto. Ahí. El anillo era este y el disco sería este.
El anillito tiene una pequeña porción de carga de la que tiene el disco. Pero además tiene un pequeño espesor diferencial de R. Sobre eso vamos a integrar nosotros. Entonces, este anillo que hemos calculado antes se convierte en un diferencial de campo del disco. A su vez, fíjense que el anillo ahora tiene un radio R chico. Este R ya no es R grande, sino es R chico. Por otro lado, en un calculito auxiliar, sabemos nosotros que si lo cortamos ese anillo, estamos así, esto queda estirado como un rectangulito con longitud 2pi R, es decir, el perímetro, y un anchito diferencial de R. Por lo tanto, el diferencial de área del rectángulo es base por altura. Entonces, 2pi por R, diferencial de R. Reemplazamos eso aquí. O vamos ya a integrar. K por sigma por el diferencial de área por x sobre x cuadrado más r cuadrado. Bien, perdón, aquí me había adelantado. ¿Por qué he querido encontrar esto? Porque yo aquí lo que estoy por hacer variar es el radio. ¿Sí? Entonces, si mi diferencial es de área, yo no puedo integrar el radio salvo que haga un cambio de variable primero. Por eso es que encuentro esa expresión. Entonces saco todo lo que sea constante de la integral, K sigma x. Esto me queda la integral de el diferencial de área reemplazado, que es 2pi por r, diferencial de r, sobre r cuadrado más x cuadrado. Cuadrado más r al cuadrado 3 medios. Bueno, el 2pi también lo podría haber sacado de la integral, ahí lo saco. Así ya lo resolvamos directamente. O sea, aquí vamos a aplicar sustitución. Sabemos que un u sería x cuadrado más r al cuadrado. Un diferencial de u sería 2 veces x diferencial de x. Pero como yo en mi integral tengo, perdón, 2pi r, que es r, estamos derivando respecto a r. Entonces, como yo tengo en el numerador r sobre dr, entonces quedaría du sobre 2, para que me quede eso. Reemplazando, esto me va a quedar. Y si reemplazo también el k por 1 sobre 4 pi epsilon 0, va a quedar 2pi, vamos a hacerlo paso a paso. El sigma y el x por la integral de du a 1 medio de du sobre bola 3 medios. Esto me quedaría. Fíjense, el campo del plano, ¿se acuerdan que sigma sobre 2 epsilon 0 por x por la... Ah, bueno, y el 2 lo puedo sacar también de la integral. Por aquí.
Entonces tengo que integrar u a la menos 3 medios diferencial de u. ¿Cuánto es la integral de esto? ¿Quién me lo dice? Nadie ha hecho análisis matemático. Ya. Bueno, le sumo 1 al numerador, al exponente, perdón. Entonces me queda la menos 1 medio sobre el exponente. Reemplazando. Se me va este 2 con este 2. Me sigue quedando sigma sobre 2 epsilon 0 por x. Y ahora reemplazando esto, me queda menos el u, que es x cuadrado más r cuadrado, pero en raíz cuadrada me queda ahora. Y esto va desde 0 hasta el radio total del disco. Finalmente el campo va a quedar sigma por x sobre 2 epsilon 0 por, si reemplazamos va a quedar menos 1 sobre. Perdón, aquí era L chico. Con razón no me cerraba. L chico. X cuadrado más radio grande al cuadrado, raíz cuadrada, más 1 sobre. Si ahora mi R vale 0, entonces esto me queda 1 sobre X. Y si queremos hacer un último paso, sería distribuir el X que está ahí, que acompaña el sigma, quedándome lo siguiente. 1 menos, menos X sobre raíz de X cuadrado más R cuadrado. Ese es el campo del disco. Lo que pueden hacer ustedes, miren lo curioso. Si ustedes llevan el X a la raíz, y dejamos así, por ejemplo. Esto de curiosidad les digo de paso. Ustedes pueden llevar este X a la raíz elevándolo al cuadrado, entonces les queda que el cuadrado sobre X al cuadrado más R cuadrado sobre X cuadrado. Entonces, si el X vale, si X tiende a 0, ¿qué es lo que ocurre aquí? Como todo esto es 1, entonces aquí sería, como el X está en el denominador, todo esto me tiende a infinito, todo este término. Y 1 sobre infinito, ¿cuánto es? ¿A cuánto suelen entender eso? A 0. A 0 tiende, ¿no? Entonces, reemplazando eso en todo esto que hemos encontrado, si esto es sigma sobre 2 epsilon 0, fíjense que llevamos sigma sobre 2 epsilon 0, que es el campo del plano. Es decir, el plano es la particularización del disco para un punto x igual a 0. Bueno, he encontrado el campo este, lo único que hay que hacer es reemplazar por lo que les daban de datos. Les dicen que calculen a una distancia de 10,4 del centro del mismo. Entonces el x es 10,4. Con eso ya tienen resuelto el ejercicio. ¿Me siguen?
Entonces habría que hacer, para resolver este planteo de aquí del anillo, más este planteo del disco. ¿Ha quedado claro? Cualquier cosa, creo que uno de los chicos había subido un video cuando había explicado esto en el pizarrón, capaz que ahí está mejor explicado. ¿Ninguna duda? Entonces la distancia sería la distancia hacia el eje X. Este, la del ejercicio, la que te piden a vos en el problema Claro. sería la distancia X, esta que tienes aquí. Ahí reemplazan al X por lo que les da y con eso encuentran el valor. Total, el resto es constante. El R es el radio del disco y sigma es la densidad de carga superficial, así que todo el resto es variable, constante. ¿Alguna duda? Esta es la última vez que vamos a tener consulta, acuérdense, ¿no? Por lo menos de estos temas. Hable ahora o calle para siempre, ¿no? No, Lucho, y dipolo voy a decir que no van a tomar. ¿Crees? Creo que no, pero si quieren vemos un hito así rápido. Lucho, la Sí, última. Ujú. Una Decime. vez sacado lo del anillo y lo del disco, ¿lo sumamos, digamos? No. O sea, vos lo único que has hecho con el anillo es encontrar. Vamos para el anillo. ¿Ha visto? Esta que está a la derecha, o vamos en zoom. Todo esto que he hecho aquí es la demostración para encontrar el campo eléctrico de un anillo. Que es esto que me importa a mí. ¿Que no? Para lo único que me sirve esto es para después poder seguir desarrollando el disco. ¿Ves? Yo parto de esto que he encontrado, pero ahora lo trabajo con términos diferenciales porque vos imagínate que un disco es algo sólido que está lleno, es todo esto sólido. ¿Vos qué puedes hacer para integrar eso? Imagínate que ese anillo es una pequeña porcioncita del disco. Si vos vas integrando infinitos anillos desde el centro hasta el radio, vos puedes abarcar esa superficie que tiene el anillo, el disco, perdón, y con eso encontrarle el campo eléctrico. ¿Me entiendes? Por eso sí o sí tienes que tener el campo del anillo. ¿Me entiendes? El Bien, resultado bien, bien. final ya es independiente de lo que era el anillo. Está buena esa pregunta porque por ahí uno como que se marea un poco con este tipo de cosas y son nuevas y es importante que se las saquen. No importa la Claro, o duda sea, que sea. integrando el campo del anillo ya se llega a la suma de todos los anillos que hay en el disco, sería. Exactamente. Así es. Hay que más o menos imaginárselo al ejercicio y no hacerlo tan mecánico. Y ahí les va a resultar todo mucho más fácil. Porque esta materia lo que tiene es, si bien la matemática por ahí asusta, para mí esta matemática, para mí hasta es más simple que la que ven en física uno. Porque en física uno, qué sé yo, les decían, imaginen un tronquito suspendido en mercurio con una temperatura de tanto y les pedían no sé qué cosa rara. Cambia aquí siempre lo mismo, dentro de todo, fíjense, demuestran una cosa y después particularizan. Esa es la ventaja que tiene esta física. Es fácil de imaginarse dentro de todo por qué tenemos que demostrar así y después solamente ya particularizan, es matemática. Bueno, vemos un dipolo. A ver qué dice aquí.
Lucho, Sí, decime. ¿el lunes a qué hora más o menos el parcial? Em, Creo que habían dicho que a la mañana, pero no me acuerdo si a las 11. No me acuerdo. Creo que no han dicho encima. No han dicho el horario. Igual, ellos van a avisar, ¿no? Ahí por la plataforma, no sé si van a mandar mensaje. Sí, si no les avisan por la plataforma, que igual creo que les van a decir, yo los voy a comunicar. Lo más probable es que yo les comunique que ya está subido en la plataforma. Así, en esa cadena sería. Bien, bien, Lucho, gracias. No, por favor. El 12 no se luchó. Meta. Lo que quería hacer nomás era explicarles rapidito cómo encontrar, por ejemplo, el campo de un dipolo. Es re fácil eso. Tienen que imaginarse dos carguitas separadas a una distancia y calcular en un punto como el anillo, va como la línea corta es. Les explico así rapidito porque si les preguntan eso es punto regalado, ¿no? Tienen aquí, por ejemplo, ojo, lean el enunciado en este de aquí. Fíjense, les dicen que está en el eje X, en X igual a A y en menos A, ¿sí? En el parcial capaz que les dicen, bueno, considere un dipolo que esté en el eje Y. Entonces, vamos a hacer un dipolo en el eje Y, para variar un poco. Y entonces les piden calcular en un punto X, cualquiera. ¿Saben a qué se parece mucho esto? Que varios tienen la misma duda encima a veces. Al anillo. ¿Por qué aquí se parece más al anillo? Fíjense, si esta es la carga positiva y esta es la negativa, están separadas una distancia L. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para calcular el campo? Vincular al punto. Ambas hacen esto. Perdón, una hace así. La negativa en el punto sería en atracción, ¿que no? Perdón, aquí he hecho, para apurarme, pues tomar este. Para aquí sería la de la positiva. Y para aquí sería el campo de la negativa. Entonces se suman en la coordenada menos y y se anulan por simetría en X. Entonces, sabiendo que este angulito es tita, que se repetiría aquí, por ejemplo, lo único que les resta es, bueno, decir que el campo en X es igual a 0 por simetría y en Y les va a quedar menos K por Q sobre la separación que tienen desde una carga hasta el punto, ¿que no? R cuadrado. Menos también porque tiene coordenada negativa el otro, K por Q sobre R cuadrado. Ahí me falta el seno, a ver, coseno del ángulo. No, coseno del ángulo, sí. Aunque, perdón, este ángulo no se repite ahí. Este ángulo se repite aquí. Ahí está, ahora sí. Entonces esto me queda por el seno de tita. Y este me queda por el seno de tita. El seno del ángulo va a ser L sobre 2 sobre R, que no, que es X cuadrado más L sobre 2 al cuadrado. Entonces reemplazamos todo eso, como los campos son iguales, me quedan menos 2 veces K por Q, por el coseno que es L sobre 2,
todo esto sobre por el seno, claro. R cuadrado, con este me queda R a la 3 medios. Se me va el 2 con este 2, y además a Q por L se le denomina momento dipolar eléctrico. Entonces esto queda acá. O vamos a dejarlo primero sin el P reemplazado. Miren lo que queda. ¿Ven que queda exactamente igual al del anillo? O sea, muy parecido en realidad, porque esto es L y en el otro era X. ¿Se acuerdan? Pero después queda exactamente igual, queda las 3 medios, queda K por Q por algo, por una distancia sobre X cuadrado más L sobre 2 al cuadrado, que esto viene a ser como el radio a la 3 medios, ¿ven? Por eso no se tienen que asustar, es algo que ya han visto también. Y lo trabajan como dos cargas puntuales. Entonces, por último, es esto, K por P, sobre X cuadrado, más L sobre 2 al cuadrado, a la 3 medios. Menos J versor. ¿Se ha entendido más o menos cómo es el planteo del campo de un dipolo? Sí, Lucho, sí se entendió. Bien, bueno, este es el caso más fácil que puede tocar. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando el dipolo está inmerso en un campo eléctrico uniforme. Esa es otra cosa totalmente diferente a lo que puede a lo que es esto. Entonces ahora nosotros tenemos, por ejemplo, un campo eléctrico así, uniforme externo. Y tenemos, vamos a ponerlo con otro color. La carga positiva aquí. No, la carga negativa aquí. Carga positiva aquí. Esto es Q. Esto es Q. Bueno, vamos a hacer con otro color mejor para que se diferencie. Y esto es L. Físicamente, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta en este tipo de ejercicios? Que es como el ejercicio 2 de esta guía. Que producto del campo eléctrico, ¿qué le pasa a una carga puntual? ¿Quién sabe físicamente lo que ocurre? O sea, ahí el Gira, campo o sea, produce gira una ahí, torsión. claro. Una gira, exactamente. Entonces, para que Tiende a gire, alinear al dipolo, ¿que no? exactamente, eso es lo que busca el campo eléctrico, alinear el dipolo. Pero para que pueda girar, ¿qué tiene que haber? Además de una Fuerza. torca, exactamente, eso quiere que diga. Una fuerza eléctrica. Entonces, la fuerza que experimenta la carga positiva va a ser esta, así. ¿Que no? Y la de la negativa para allá. Porque acuérdense que las flechitas del campo indican que para aquí están los negativos y para aquí están los positivos de ese campo externo. Entonces la negativa se va a ver atraída hacia la positiva y la carga positiva hacia la parte negativa del campo. Ese par de fuerzas, ¿qué es lo que ocurre? Es que la sumatoria de fuerzas siempre en un dipolo que esté inmerso en un campo uniforme es igual a cero. Esto se tiene que acordar siempre porque va a aparecer después cuando vean magnetismo también, ¿sí?
En magnetismo van a ver lo que es un dipolo magnético también, y ocurre exactamente lo mismo. Pero por otro lado, al no ser fuerzas colineales, o sea, en realidad no están coincidiendo en la misma recta, por eso se produce la torca. Como se considera que esa velocidad angular uniforme, aceleración angular, no, claro, a velocidad angular uniforme, entonces la aceleración es cero, entonces queda igual a cero. Entonces, ¿cuánto es la torca? Sería la fuerza por la distancia perpendicular, ¿sí? Que esta no la conocemos. Conocemos este angulito tita, porque todo va a pivotear respecto a este punto, ¿no? Respecto a este punto va a tender a girar. Entonces, ¿cómo lo encontramos a eso? Si esto es L sobre 2, queremos encontrar esto, entonces el X es igual a L sobre 2 por el seno de tita. Entonces sería la fuerza F por L sobre 2 por el seno de tita, más, porque esto tiende a hacérmelo girar respecto a este punto en sentido horario, ¿no? Y ahora esta otra fuerza respecto a ese punto, la de la carga negativa, también me lo va a querer hacer girar en sentido horario. Entonces esto me queda F por L sobre 2 por el seno de tita. Como son iguales las fuerzas y las longitudes, entonces esto me queda 2 veces todo esto. Se va esto con esta. La fuerza a su vez es carga por campo eléctrico. Y la carga por L es P, hemos dicho, ¿no? Entonces esto queda P por E por el seno de tita. Que esto vectorialmente lo podemos traducir como que la torca vectorialmente se puede calcular como el momento dipolar por E vector. El vector P es aquel vector que sobre la recta que une la carga negativa con la positiva tiene la dirección y sentido del menos al más. Entonces sería así. Entonces el angulito este tita no es más que el angulito que hay entre P y el E vector. Como ustedes tienen en la hoja de fórmulas ya esta expresión, si no me equivoco, abro la hoja de fórmulas. Fórmulas. Ven, aquí tienen todo esto. P igual a Q por L, tau igual a P por E vector. Entonces, todo lo que está en esta guía, en esta hojita de fórmulas, perdón, no la tienen que demostrar. Yo se las he demostrado para que entiendan de dónde viene todo esto. ¿Sí? Porque es P por E vector. Pero bueno, usted directamente, si en el ejercicio A les dicen, calcule la torca resultante para un ángulo de tanto, una longitud de tanto. ¿Sí? Entonces van a esta expresión y le calculan el módulo. P por E por el seno del angulito. Entre los vectores. Ojo, entre los vectores, así que traten de tener siempre ese ángulo. Por otro lado, tienen el cálculo de la energía y del trabajo. El trabajo se lo calcula como, no me acuerdo si este era el negativo o el positivo, creo que era P vector, producto interno, E vector. A ver. Claro, el trabajo es positivo, la energía potencial es negativa. Acuérdense de eso por conservación de la energía. Bien. Entonces, este ejercicio lo que tiene es sencillo,
Es que ustedes directamente reemplazan sobre estas expresiones lo que les dan de dato. Por eso es tan fácil y yo digo que no vayan. No tienen que hacer ningún desarrollo, nada, directamente tienen que reemplazar. Por ejemplo, el ejercicio les dice, este de aquí es. Fíjense, ya les dan el momento dipolar como 0,5 del valor de un electrón, de la carga del electrón por nanómetros. O sea, sería, vamos a poner así, 0,5 por 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb por nanómetros, que serían 10 a la menos 9 metros. Es el único tedioso, tener que hacer conversión de unidades. Bueno, entonces, trabajando todo esto, les queda cuánto es el P. ¿Qué más les dan de dato? El campo eléctrico. ¿Qué más les dan de dato? ¿Cuál es el valor del momento ejercido sobre el dipolo cuando es paralelo y perpendicular? Y a 30 grados. Fíjense que ahí lo único que les pide es momento. ¿Qué sería eso? El tau. A la torque también se le llama momento. A los alumnos de civil ya lo deben saber de memoria y lo deben estar soñando por estabilidad. Así que esto es tau para cuando es perpendicular. P por E por el seno de 90. Porque el ángulo entre los vectores es 90 grados. Entonces aquí tienen, bueno, P por E. ¿Qué pasa cuando es paralelo? P por E por el seno de 0. Y esto les queda 0. ¿Qué pasa cuando está a 30 grados? P por E por el seno de 30. Bueno, o sea, no hay mucha vuelta, es muy fácil. ¿Qué más dice? Determina la energía potencial para cada caso. Entonces, ahora en vez de hacer por el seno, le meten un negativo aquí y hacen con el coseno. Nada más. Con eso les quedan más tranquilos. Yo creo que sí. Es muy fácil. Bueno, ¿alguna duda? No, Lucho, de 10. Perfecto. Yo creo que con eso van a quedar más tranquilos. No se tienen que asustar si hay dipolos, ven que es muy sencillo. Por lo general este parcial es el más difícil, así que ya saben que si aprueban ya quedan con media materia aprobada más o menos. Regular, mejor dicho. Regular. Bueno, ninguna duda entonces. Cortamos aquí. Bueno, No hay dudas, Lucho. Ahí nomás ya está. meta. Gracias, Lucho. No, por favor. Bueno, cualquier cosita ya saben, estoy en WhatsApp por las dudas, así que hay que ¿Nos puedes Gracias. pasar lo que has anotado, Lucha? sí, yo les paso. Gracias. Aquí hay una duda nomás. Y si está con las cargas al revés, va a girar para el otro lado nomás. Porque las fuerzas te van a ir al revés. Si esta es positiva,
Lo voy a borrar. Si es así, por ejemplo, va a girar para allá. Perdón, va a girar para allá. ¿Sí? Y así, entonces va a querer girar así. Eso es lo único que cambia. Después todo el resto es igual. Lo que sí, a ver, acuérdense que ahora el P vector va a ir para allá. Acuérdense que va del menos al más. Entonces, ojito ahí que tienen que usar este ángulo. El ángulo que hay. Este de aquí. ¿Sí? Ese ángulo. Bueno, eso nomás. Les voy a ir mandando en un ratito esto. Bueno, si tienen alguna dudita más, a ver, con el tema con el ángulo, ¿cómo sería? ¿Cuál tomaría de referencia? No entiendo cómo... Siempre tiene que ser el ángulo que está entre el P vector y el campo eléctrico, entonces... No sé bien a qué te refieres. Igual sigue siendo 90 grados, si está perpendicular, si está paralelo es 0 grados. Lo único que les cambia es que el ángulo ahora es este. Es el ángulo interno este. Aunque yo mejor diría que en vez de decir 90 grados, digan que es, fíjense si esto está así, menos y más. Entonces el angulito, siendo este el P vector, que no, es el ángulo que hay así. Así se puede considerar 90 grados. O lo pueden ver así. En realidad esto sería mejor. El angulito que va. No, claro. No, perdón. Siempre, eso es una observación que casi me olvido de decirles. El ángulo que tienen que ocupar siempre es el menor que hay entre P y E. No van a usar todo esto, por ejemplo. Tienen que usar el menor ángulo que hay entre P y E, es decir, los 90 grados de estos. Casi me olvido de aclarar eso. Ven, en este caso, este sería el menor ángulo. Ahora. Este es menor ángulo que todo esto que está aquí. ¿Ven? Bueno, pequeñas observaciones que tienen, que son buenas, ¿visto? Bueno, buenas preguntas. Bueno, con eso podemos ir cortando. Nos vemos la próxima entonces. Espero que aprueben, así seguimos viéndonos, che. Lo espero, che. Sí, Lucho. Espero. Nos vemos. Vamos, éxitos. Saben, así que métale pata nomás. Gracias, Lucho. Nos vemos. Nos vemos, suerte.